luz y sal. Espero que te sea útil la información. Em, Esto es, y lo anticipo por si quieres quitar rápido el video y no perder el tiempo. Em, ¿cómo, ¿Cómo entender pecados que para el humano son escandalosos y cómo los mirará Dios? O sea, ¿cómo los ve Dios? ¿No? Me voy a ir al Antiguo Testamento, me voy a ir a la ley y de repente me voy a ir también a Pablo, ¿no? Que es el que inicia como tal la gran comisión de llevar la iglesia a los gentiles, ¿no? Recuerda que la iglesia no estaba en manos de los gentiles, la iglesia, perdón, no existía la iglesia de entrada. Ecletia es apartado para cierta actividad, que en este caso se utilizaba el concepto cuando estabas en Grecia y estabas en un espacio público y te decían que eras apartado para, y entonces tenías una posición pública por la cual tenías que estar diferente al mundo o diferente a las personas. Eso es ecletia, apartado de, ¿no? En el caso de los cristianos estamos apartados porque Dios nos ha ungido como objetos de su culto y objetos de su adoración, punto. Entonces no había iglesia, pero Pablo inicia este movimiento. Obviamente la gran comisión es mandada por Jesús y Pablo también habla del pecado, ¿no? Habla muchas veces del pecado. Corintios, perdón, 1 Corintios y 2 Corintios, que además es segunda Corintios y cuarta Corintios por cuestiones que tú puedes leer en las cartas. Son cartas que hablan de pecados y de iglesia, de una iglesia que está siendo muy bendecida por Dios, pero que está haciendo muy malos usos de esa bendición. ¿Ok? Entonces, ¿cómo mira el pecado el Antiguo Testamento? Sobre todo cuando tú lees Levítico y Deuteronomio, etcétera, etcétera. Y quisiera hablar de los pecados escandalosos y de los pecados que uno dice, pues, ¿a poco en serio eso también? Sí. Cuando tú lees en Levítico los mandamientos, y los 3 primeros mandamientos son para honrar a Dios. O sea, el no tendrás imágenes de talla, el amarás a Dios, el no venerarás a otros ídolos, el no harás cosas que vayan en contra de Dios. Y luego la otra parte, los otros mandamientos son para nosotros. No mentir, no robar, no codiciar, no jurar en vano. Entonces estás hablando de cuestiones que nos debería de no codiciar, perdón, no fornicar con gente de tu propio sexo, no fornicar con familia, no, uno se escandaliza cuando uno oye eso, ¿no? Incluso uno no puede entender que uno es rebelde frente a Dios cuando uno pues hace una vida más o menos normal, más o menos la lleva uno tranquilo, no te peleas con la gente. Si tienes algún vicio te lo avientas en privado y nadie se entera. No sé, o sea, llevas una vida comillas armónica, ¿no? Bueno, hasta ahí estás en rebeldía con Dios. Bueno, ahora, ¿qué es un pecado escandaloso para la sociedad? O bueno, al menos todavía. Al rato va a ser como que aplaudido y nos vamos a subir todos al barco del Rainbow Bright. Un pecado escandaloso para nosotros, asesinato, por ejemplo, ¿no? El asesinato, aunque insisto, si tú volteas a Hollywood en los años 90, matar era justificable, todo era justificable con violencia, todo se arreglaba con violencia y esteroides. Pero vamos a pensarlo como un pecado escandaloso, ¿no? Pecado escandaloso, pues que tienes relaciones sexuales con tu papá y tu papá y tú como hija o hijo y te gusta.
O sea, no es una relación de violencia ni de agresión, sino es una común acuerdo, ¿no? Como existen algunas comunas mormonas, ¿no? Entre los mormones hay poligamia. O sea, entre ellos tienen relaciones y no pasa nada, ¿no? Incluso tienen más de dos mujeres y demás, y no pasa nada. Lo justifican con alguna idea que dijo un tipo que ni siquiera es Dios, pero bueno. Entonces vamos a pensar que esos son escandalosos, ¿no? Cuando te enteras que un tipo mató a su papá o a su mamá, ¿no? O, o no le daba de comer, o un niño lo ves encadenado en un patio y ves que no le dan de comer y luego lo rescatan en el canal 6 y sale en la televisión y todo el mundo llora y se indigna y no sé qué, ¿no? O estos de Catepec que salió, que el tipo decía que era mejor matar a esas mujeres porque eran adúlteras y que era mejor que los perros se comieran sus huesos y su carne que dejarlas vivas porque eran adúlteras, ¿no? Bueno. Y todavía como que nos escandalizamos, o al menos todavía los medios hacen la que se escandaliza, ¿no? Bueno, esos son escandalosos, pero mentir, pues de repente robarte un dulcecito de la tienda, de repente volarle el cambio a tu mamá, um, pues de repente que se te fueron las calenturas y te abrazas con tu novio y tu novia y pues ya resulta que se pasaron de los besitos y las caricias, que ya de por sí eso es un pecado y cosas de esas. La pregunta es, ¿eso no es pecado y eso no escandaliza a Dios? La respuesta es, todo pecado escandaliza a Dios, porque de repente cuando hablamos de homosexualidad, lesbianismo, cuando hablamos de esos así como que decimos, ay no, sí, qué horror, condenación, sí, perdón, condenación. Si lees la ley por mentir y se te descubría que mentías, podías o morir o ser golpeado con vara. Por, eh, por robar podías ser sacado de la congregación, ser llevado a una ciudad refugio y tener que pagar el doble o el quíntuple de lo que habías robado. El que mataba moría muerto. Perdón, el que mataba tenía que morir. O sea, pagabas con la muerte la muerte. Es, em, si te descubrían que mentías, se te golpeaba, se te encerraba. ¿No? Ahora pregúntame, bueno, ¿y Dios? Bueno, imagínate que tú estás frente a alguien que, imagínate porque pues hay gente que nunca lo ha conocido y no lo vamos a ver nunca, pero aquí está. O sea, imagínate que estás frente a alguien que nunca ha pecado, que no sabe pecar, que no cree que sea posible que alguien que le das todo para ser una persona, para él, peque, y que pecado se entiende como transgredir la ley de Dios. O sea, cualquiera, cualquiera. No es mentir. Mentir es decirle a alguien que, no sé, que vas a ir y no vas, que vas a hablarle y no le hablas. Mentir. No necesariamente tienes que ir a mentir a un jurado o a un juicio. Mentir es decir yo no lo hice y sabes que lo hiciste. Mentir. Y eso, solo ese hecho, que aparentemente no pasa nada, es escandaloso para ese Dios. Es decir, Dios nunca ha pecado, no puede pecar. No voy a entrar en detalles teológicos de esto, nada, no puede pecar, no abomina el pecado. Y el pecado está en la ley, o sea, si tú violas la ley estás pecando. Y lo digo por lo siguiente, cuando oímos homosexualidad, cuando oímos lesbianismo, cuando oímos asesinato, cuando oímos todo esto, nos volteamos y decimos, ¿ves? Yo soy mejor, yo no hago eso. Perdón, tu mentira, tu robo,
tu desear a una mujer, por ejemplo, o a un hombre, tu pensar en tu mente cómo puedes, mil formas de matar a alguien cuando te hacen algo, cuando te ofenden, cuando se interponen en tu práctica de vida. Eso también es abominable frente a Dios. Por eso Dios te puede execretizar, por eso Dios te puede llevar al lago de fuego, por eso Dios te ve como su enemigo y tiene ira preparada para ti. Entonces, cuando alguien se quiere hacer el santurrón, el bueno o el moral, porque a lo mejor no se emborracha, no se droga, no se acuestan hombres con hombres o con animales, no se acuestan entre familiares. Y él dice, no, yo, puta, estoy a un paso de llegar al cielo. Lo cierto, y voy a Pablo, es que nosotros nunca dejamos de pecar, porque nuestra carne, nuestro yo externo, está en pecado. Lo que se cambia es nuestro corazón o nuestra alma. El alma de Dios se incorpora a nosotros y nuestro espíritu está limpio para el momento en que Dios nos lleve o venga, como sea, y Él decida juzgar. Los que estamos en Cristo vamos a ser pasados por justos. Y insistir que aunque tú creas que porque mentiste a la hora de la llegada o a la hora de hablar o a la hora de hacer algo, te comprometiste a algo y no lo hiciste, aunque no sea frente a Dios, aunque sea frente al amigo, al tío, al hermano, eso es igual de abominable cuando gritas, cuando no puedes controlarte, cuando insultas, cuando, no sé, esas cosas que tú crees que no pasa nada, también son igual de abominables e igual merecen la ira de Dios. Si no piensas que la ira de Dios es como complicada, pues imagínate que si aquí tienes chance de quitarte un dolor de cabeza con una pastilla, aquí tienes chance de quitarte la sed con agua, aquí tienes chance de quitarte del calor abajo de un árbol, al menos antes de que lo poden. Si aquí tienes chance de, no sé, de llegar a tu casa, si es que tienes donde llegar y recostarte, si tienes chance de poner la música que tú dices que te gusta y torturar a tus vecinos con esa música, y tus vecinos se callan la boca y te dejan que hagas tu fiestecita y tus grititos, si tienes chance de tener momentos de tranquilidad, de ocio y de paz, el infierno es, no hay paz, no hay nada más que la ira de Dios. Y si no me lo crees, pregúntale a Jesús cuando estaba en Getsemaní y le pedía a su padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando empieza a decir esto, Lucas registra, Lucas es un médico, no es un apóstol, después se volvió seguidor de Cristo, pero no era apóstol, o sea, no era de los que estuvieron los 3 años con él. Él registra que Jesús sudaba gotas de sangre. Y eso solamente se vive cuando se va a dar una situación extrema, 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 extrema. ¿Y qué más extremo se iba a presentar en ese momento que la separación perfecta de la Trinidad? Por una vez en toda la eternidad se iba a retirar el Padre del Hijo y lo único que iba a recibir el Hijo del Padre era su ira. 3 horas pasando la ira de Dios sobre él. ¿Para qué? Para que los que creemos en Cristo Jesús seamos justos y justificados y podamos librar la muerte, la paga del pecado, que además nunca lo vas a terminar de pagar. Que te quede claro, cuando tú vas al infierno no lo pagas nunca, porque no eres Dios, por eso eternamente vas a estar sufriendo en el lago de fuego, también lo puedes conocer como el Seol o el Hades,
depende de en el momento que estés leyendo la Biblia y la traducción que estés leyendo. Entonces, si por ahí alguien se siente santo y se siente súper bueno porque no hace los pecados escandalosos, perdón, humíllate, teme, pide perdón a Dios y voltea a ver a tus hermanos que hacen esos pecados que tú llamas escandalosos con misericordia, con amor, con respeto. No con respeto a sus prácticas, pero sí con respeto a la figura humana, con el respeto a lo que dice Génesis 2. Fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, anda la imagen de Dios, aunque muy bizarra, muy dispersa, muy rara y muy amorfa, ahí tiene que estar la imagen de Dios. Por eso debes de tratarlos con amor, con cuidado, con respeto y mostrarles que están caminando por el camino equivocado y que hay una vía, que no son las terapias, que no son las drogas, que no son el LGBTQ, que no son la aprobación del mundo, que no son otra cosa que el poder del Espíritu Santo morando en ellos. Y que eso los va a llevar a tener toda una lista llena de porquería, a una lista limpia, donde solamente aparece la palabra justo, justificado. Y van a ir al cielo, van a abrazarse al Padre, al Hijo, y seguramente el Espíritu Santo pues va a dejar de tener chamba, porque para eso está Él aquí, para ayudarnos a lidiar con el príncipe de este mundo y con nuestra carne y con nuestra mente. Espero que te sea útil la información. Hasta la próxima.